Nadie recuerda el instante exacto en que comenzó a soñar. Solo sabemos que, de pronto, algo se abre dentro del silencio. Y una corriente desconocida nos arrastra hacia un lugar donde el tiempo ya no significa nada. Es allí donde el aire parece pensar, donde las sombras respiran, donde cada forma vibra con una inteligencia antigua que no pertenece al mundo despierto. El sueño. Esa palabra tan ligera y tan peligrosa. Nos decían que era una simple proyección de la mente cansada. Pero los antiguos sabían que era un portal, un territorio intermedio donde los dioses se disfrazan de símbolos. Y el alma, si se atreve a mirar, puede recordar lo que olvidó antes de nacer. Imagina cerrar los ojos y sentir que algo te observa desde dentro. Una presencia sin rostro, paciente, que ha esperado siglos para hablarte. Las civilizaciones más viejas del mundo la conocían. Los egipcios la llamaban la voz de Thoth, los griegos, Hipnos, los mayas, el río que conecta los soles. Todos hablaban de esa frontera líquida que separa el sueño de la vigilia. El lugar donde las leyes del cosmos se doblan y la realidad se convierte en arcilla. Dicen que en el instante justo antes de dormir, el alma abandona el cuerpo como un hilo de luz. Atraviesa los umbrales invisibles del espacio interior y entra en el laboratorio de los dioses. Allí, la alquimia comienza. Nadie te enseña que el sueño es una ciencia, que en su centro arden los secretos de la creación, la misma fórmula que mueve los planetas y modela la materia. Thoth lo escribió en los libros que desaparecieron con el fuego de Alejandría. Quien domina el arte del ensueño domina la sustancia del universo. Pero sus palabras se perdieron, fragmentadas en símbolos, escondidas en los templos y en el ADN del alma humana. Cada noche, cuando crees que descansas, las puertas del Duat se abren y tu conciencia, desnuda, atraviesa el corredor del misterio. ¿Y si todo lo que ves al cerrar los ojos fuera real? ¿Y si ese laberinto de luces, esas voces imposibles, esos lugares que visitas una y otra vez no fueran invenciones, sino recuerdos? ¿Y si los sueños fueran el archivo de lo que el alma ya vivió en otras formas de existencia? Algo dentro de ti lo sabe. Por eso, cuando sueñas, el corazón late diferente. Por eso sientes miedo al caer, placer al volar, nostalgia al despertar. No estás soñando cosas, estás recordando mundos. En el silencio del sueño, la mente se descompone como una piedra arrojada al agua. Las capas de identidad, nombre, rostro, historia se disuelven una a una, y lo que queda es una chispa pura, el observador que no duerme nunca. En ese estado, Thoth susurra, no en palabras, sino en geometrías de luz, en vibraciones que atraviesan la médula del ser. Lo que el ojo físico no percibe, el ojo interior lo traduce en símbolos, una serpiente que se muerde la cola, un pájaro de oro, una puerta de obsidiana que se abre hacia adentro. Ninguno de ellos es literal, todos son ecuaciones de conciencia. En los templos antiguos, los iniciados dormían sobre losas de piedra, bajo la luna, buscando un sueño que no era descanso, sino revelación. Creían que cada sueño era una pregunta lanzada al universo, y que los dioses respondían a través de imágenes imposibles. Cuando el cuerpo caía en reposo, la conciencia cruzaba el río de las sombras, y del otro lado, Thoth esperaba con su pluma de fuego. No todos regresaban. Algunos se perdían en sus propios reflejos, atrapados en visiones que no podían comprender. Porque el sueño no es amable. Es un espejo que no miente.
Mira dentro de ti ahora mismo. Hay un eco que no pertenece a esta vida, una vibración que no tiene nombre. Tal vez venga de ese otro lado, del lugar donde fuiste algo más que humano. Los sueños son las huellas que ese otro tú deja para recordarte el camino de regreso. Pero el mundo moderno te enseñó a ignorarlos, a reírte de ellos, a llamarlos fantasía. Y sin embargo, cada vez que sueñas con caer, el alma intenta desprenderse del cuerpo. Cada vez que vuelas, recuerda la libertad original. Cada vez que alguien muerto te habla. Una puerta se abre entre planos. Hay algo profundamente perturbador en comprender que el sueño no te pertenece. Que cuando duermes, no eres tú quien lo crea, sino que tú eres lo que el sueño está soñando. Piénsalo. ¿Qué ocurre si lo que llamas realidad es solo un sueño sostenido por una mente más vasta? ¿Qué si el universo mismo está dormido y nosotros somos las imágenes que cruzan su mente? Thoth lo insinuó en sus textos Esmeralda. El todo sueña consigo mismo en infinitas formas. Si eso es cierto, entonces cada vez que duermes, el todo te mira desde el otro lado del espejo, esperando que reconozcas su reflejo. La alquimia del sueño comienza con esa sospecha. El temblor dulce y aterrador de comprender que la vigilia y el sueño son espejos enfrentados, que lo real y lo imaginado se alimentan mutuamente, que la conciencia no tiene fronteras. A partir de ese instante, nada vuelve a ser igual. Lo cotidiano se vuelve símbolo. Lo invisible respira detrás de cada gesto y el alma empieza a recordar su oficio antiguo, el de transformar la oscuridad en conocimiento. Cuando la noche se vuelve profunda y el cuerpo finalmente cede, escucha. Hay un zumbido que se expande desde la base de la columna hasta la corona. Un murmullo que no es biología, sino llamado. Si te atreves a seguirlo, entrarás en la cámara donde los sueños se forjan. Allí no hay tiempo, ni carne, ni pensamiento, solo un resplandor azul que pulsa con tu respiración. Entonces entenderás que el sueño no es una evasión, sino un retorno, no es ilusión, sino puerta. Y al cruzarla, descubrirás lo que las civilizaciones olvidaron, que el universo entero es un sueño que busca despertarse a sí mismo. A través de ti, dicen que en las noches antiguas, cuando el Nilo dormía bajo su propio reflejo, el aire vibraba con un murmullo que no pertenecía a los hombres. Era el sonido de los templos pensando, de las piedras recordando. Allí, bajo la mirada inmóvil de las estrellas, los sacerdotes de Thoth estudiaban el arte más peligroso de todos, el arte de soñar conscientemente. Ellos no buscaban imágenes agradables ni presagios de fortuna, buscaban entrar en la mente de los dioses, comprender cómo el pensamiento se convertía en sustancia, cómo la conciencia podía moldear el mundo. Decían que el sueño era el laboratorio donde los creadores practicaban el oficio del universo. En ese lugar invisible, la mente no obedece las leyes del cuerpo. Se dilata, se multiplica, se pliega sobre sí misma como una espiral infinita. Allí, el tiempo se derrite y las ideas adoptan forma, color, densidad. Un solo pensamiento puede nacer como una flor, un recuerdo puede volverse un océano. Thoth enseñó que no hay diferencia entre imaginar y crear, que ambos son fases de un mismo proceso alquímico. Cuando sueñas, no observas una película, estás participando en el tejido mismo de la realidad. Por eso, cada símbolo,
Cada rostro, cada sombra que encuentras en el sueño tiene una función precisa en el laboratorio de tu alma. Los alquimistas de la antigüedad comprendieron que la mente es el verdadero Atanor, el horno donde se realiza la transmutación. No hay fuego externo que iguale el calor del pensamiento concentrado. En el sueño, ese fuego actúa sin resistencia. Lo que en la vigilia toma años de disciplina, en el estado onírico ocurre en segundos. El miedo se transforma en sabiduría, el deseo en comprensión, la muerte en renacimiento. Todo depende de si el soñador recuerda que es soñador. Porque quien olvida su papel queda atrapado en la materia de su propia mente, como un alquimista que se pierde dentro del metal fundido que intentaba dominar. El principio hermético del mentalismo resuena aquí con una claridad aterradora. El todo es mente, el universo es mental. Si todo es mente, entonces el sueño no es una excepción, sino su expresión más pura. Es la mente experimentándose sin el filtro del cuerpo. Por eso Todd afirmaba que en los sueños se revela la arquitectura invisible de la creación. Allí, los pensamientos se comportan como elementos químicos, se combinan, se repelen, generan nuevas formas de conciencia. Cada emoción es un catalizador, cada símbolo, una ecuación que resuelve o destruye una parte de ti. Imagina una noche en la que despiertas dentro de tu sueño. De pronto, sabes que el sol que brilla no es el sol, sino una idea que arde, que las montañas se doblan porque tú lo piensas, que las voces que te hablan no vienen de afuera, sino de las zonas más profundas de tu propio campo mental. Ese instante de lucidez es la chispa de la transmutación. No necesitas oro, ni fuego, ni piedra filosofal, solo necesitas presencia. En ese punto, el soñador se convierte en alquimista y el sueño en su materia prima. Comprende que el universo no es algo que ocurre fuera, sino dentro de la conciencia que lo sostiene. La ciencia moderna, con sus instrumentos luminosos, ha rozado apenas los bordes de este misterio. Observa las ondas teta, los impulsos eléctricos del cerebro, y cree haber descubierto la mecánica del soñar. Pero lo que registran los sensores no es el sueño en sí, sino su eco. El verdadero sueño ocurre fuera del tiempo, en un espacio donde la mente individual se funde con la mente universal. Los antiguos lo llamaban el campo de Thoth, el archivo viviente donde todas las visiones, todas las posibilidades, ya existen. Acceder a él no es un acto de imaginación, sino de resonancia. Cuando la frecuencia de tu conciencia coincide con la del todo, las puertas se abren y el laboratorio se ilumina. Allí, entre las geometrías flotantes del pensamiento, la figura de Thoth aparece no como un dios externo, sino como una forma de inteligencia pura, un principio que observa y escribe. Su rostro es cambiante, a veces ibis, a veces humano, a veces una esfera de luz que pulsa en la oscuridad. No habla con palabras, sino con vibraciones que se sienten en la piel del alma. Cada enseñanza llega como una corriente que reorganiza tu estructura interna. El soñador despierto siente el código moverse dentro de sí. Ve las líneas de energía que conectan todo y comprende sin razonarlo que la materia es solo pensamiento densificado. Entonces surge el vértigo. Porque si todo es mente, ¿dónde termina el sueño y comienza la realidad? ¿Dónde acaba el creador y empieza la creación? Esa pregunta, más que filosófica, es una puerta. Quien la atraviesa no regresa igual. Algunos se vuelven sabios, otros, locos, porque el límite entre el místico y el delirante es delgado, y solo la pureza del corazón puede mantener la cordura ante el abismo de la verdad. Thoth lo sabía.
Por eso no entregaba sus secretos a cualquiera, solo al que había disuelto el ego en la llama del conocimiento. Le mostraba el verdadero rostro del sueño. A veces, en el instante antes de despertar, sientes un estremecimiento, como si alguien pronunciara tu nombre desde muy lejos. Esa voz no viene del mundo físico. Es la mente universal llamándote de regreso a su laboratorio. Y si logras escucharla sin miedo, si te atreves a seguirla, descubrirás que la alquimia del sueño no se trata de escapar del cuerpo, sino de aprender a usarlo como instrumento. El cuerpo es el crisol, la mente es el fuego y el alma, el metal que busca su forma definitiva. Todo lo que ocurre mientras duermes es parte de esa gran obra. La transmutación del ser. Cuando comprendes esto, cada sueño se vuelve un mapa, cada imagen una enseñanza, cada noche un experimento divino, y en el fondo de esa comprensión, un pensamiento florece como un secreto que se sabe demasiado grande para ser dicho. Que tú no sueñas dentro del universo, sino que el universo sueña dentro de ti. Hay un momento en que el sueño deja de ser un espacio interno y se convierte en un lugar físico. ¿Lo sientes? La densidad del aire cambia, la temperatura cae, y una claridad extraña empieza a nacer detrás de los párpados cerrados. No sabes si sigues dormido o si acabas de cruzar una frontera que los sentidos no comprenden. El silencio se vuelve tan profundo que parece escuchar, y en ese silencio, una luz plateada comienza a pulsar. Lenta, como el latido de una criatura antigua que despierta. Es la llamada del templo de la luna. El alma la reconoce aunque la mente no sepa nombrarla. Has estado allí antes, en algún fragmento de eternidad. Caminas o crees caminar sobre un suelo de piedra fría que respira con cada paso. Las columnas se alzan hacia una bóveda de estrellas que no pertenecen a ningún cielo conocido. Entre ellas flota un perfume, incienso, loto y algo más. El olor del tiempo mismo. En el centro del templo, una fuente sin agua refleja un cielo que gira lentamente dentro de sí. Y allí, en la superficie del reflejo, ves rostros que no son tuyos, pero te observan como si te recordaran. Este era el lugar donde los antiguos sacerdotes dormían para morir y renacer. No con el cuerpo, sino con la conciencia. Aquí, el sueño era una ceremonia. Antes de acostarse sobre las losas, recitaban el nombre de Thoth 3 veces, y el aire se iluminaba con líneas doradas que descendían desde la luna. Sabían que iban a perderse, y lo aceptaban, porque solo el que se pierde completamente puede ser encontrado por la verdad. Dicen que la primera vez que los iniciados cruzaban el umbral, sus sueños se volvían tormentas. Veían sus miedos encarnarse, sus recuerdos distorsionarse, sus deseos hacerse monstruos. Era la purificación necesaria. El templo no mostraba belleza, sino verdad, y la verdad nunca es amable. Algunos gritaban y no despertaban jamás. Otros, los pocos que lograban mantener la calma del corazón, alcanzaban el centro de la visión. Allí, entre el caos y la forma, aparecía la figura de una mujer vestida con luz. No era Isis, ni era mortal. Era la sacerdotisa de la luna. Su rostro era un espejo, y en él el soñador veía su alma desnuda, sin símbolos ni máscaras. Cuando ella hablaba, el sonido no era sonido, era memoria. El universo se sueña a sí mismo a través de ti, y en cada sueño te llama a despertar. La frase resonaba como un trueno dentro de la médula.
Entonces el templo entero vibraba, y los muros se disolvían en geometrías líquidas. El soñador comprendía que no estaba dentro de un edificio, sino dentro de su propia estructura energética, dentro del campo de la luna interior. Todo era símbolo. La luz plateada representaba la mente receptiva, el útero cósmico que contiene las formas antes de nacer. El agua sin reflejo era la conciencia pura, anterior a toda identidad. La sacerdotisa era la intuición despierta, la voz que conecta la mente humana con la mente divina. En ese momento, el alma se daba cuenta de que la alquimia del sueño no consistía en crear, sino en recordar cómo fue creado todo. Las tablillas de Thoth, perdidas en el fuego y el tiempo, hablaban de este rito. Decían que los iniciados que dominaban la incubación lunar podían alterar la materia al despertar, porque lo que transformaban dentro del sueño una emoción, una idea, un símbolo se manifestaba en el mundo físico como un cambio real. Esa era la verdadera magia hermética. No los conjuros ni los talismanes, sino la comunión con la estructura viva de la realidad. Lo que el sueño tocaba, la materia obedecía, pero esa sabiduría fue sellada. Los templos se derrumbaron, las lunas se apagaron, los guardianes se dispersaron entre las arenas del tiempo. La humanidad olvidó el arte de dormir despierta. El templo físico desapareció, pero el templo interior sigue ahí, oculto detrás del primer pensamiento antes de dormir. Cada vez que la luna se eleva y tus ojos se cierran, las puertas vibran. A veces las ignoras, a veces entras sin saberlo, a veces una parte de ti se queda adentro, esperando que regreses. Esa parte te habla en sueños que no entiendes, te muestra símbolos, te repite nombres, te hace sentir lugares que nunca has visto. No lo hace para confundirte, sino para recordarte que el sueño es un lenguaje, uno que no se lee con los ojos, sino con el alma. Si logras escuchar ese idioma, las voces que no usan palabras, las luces que no iluminan, los silencios que contienen mundos, entonces el templo resucita dentro de ti. Y con él, el poder de la alquimia lunar, porque todo lo que la luna toca se transforma. La piedra se vuelve espejo, el agua se vuelve memoria, el alma se vuelve luz. Bajo su resplandor, los límites se disuelven, el hombre recuerda a la divinidad, y la divinidad recuerda al hombre. En ese reconocimiento, todo vibra, todo se une, todo sueña, y la voz de Thoth, tan antigua como el primer pensamiento del cosmos, vuelve a decir lo que los siglos intentaron enterrar. El sueño no es descanso, es creación, es el retorno del fuego a su origen. Llega un momento en que el sueño ya no se comporta como un reflejo, sino como una sustancia viva. Todo vibra, todo respira. La luz se curva en sí misma y comienza a escucharte. Ya no sueñas, participas. La frontera entre lo que piensas y lo que ocurre se deshace como una piel que cae. En ese instante, comprendes que has cruzado el umbral de la alquimia. Lo que antes era símbolo ahora es fuego. Lo que era metáfora ahora es transformación. Y tú, que creías dormir, te descubres dentro del laboratorio secreto donde los antiguos dioses transmutaban la esencia de las cosas. Thoth está presente, pero no como una figura externa. Es una conciencia líquida que se mueve dentro de ti, escribiendo con fuego en los corredores de tu ADN. Cada pensamiento olvidado arde y se vuelve palabra viva. Cada emoción reprimida asciende como vapor y se transforma en comprensión. El aire vibra con una inteligencia que no es humana. Es la mente universal desplegándose, probando su propio poder a través de ti.
te das cuenta de que el laboratorio no está en un lugar. Es tu cuerpo, tu mente, tu respiración de aquí. Cada célula es un crisol, cada latido una reacción alquímica. El universo entero está sucediendo dentro de tu sueño. Y tú eres simultáneamente el experimento y el experimentador. El fuego comienza a rodearte, pero no quema. Es un fuego que revela. En él ves aparecer las formas puras del lenguaje antiguo, serpientes que giran sobre su propio eje, esferas de luz que se abren como flores, triángulos que respiran. No son visiones, son ecuaciones. Cada imagen porta una ley. Thoth las llama los metales del alma. Algunos pesan miedo, culpa, deseo. Otros flotan silencio, compasión, entendimiento. Tu tarea es fundirlos hasta que solo quede la aleación perfecta. El oro de la conciencia despierta. La transformación es dolorosa. Sientes cómo el ego se resiste, cómo intenta conservar sus formas conocidas, pero la llama aumenta. Ves tus nombres disolverse, tus máscaras caer, tus certezas fragmentarse. La mente racional busca huir. Y no puede. Entonces grita. Ese grito no sale de tu boca, sino de tu campo energético. Es el sonido de la vieja identidad muriendo. El fuego responde con ternura, lo envuelve, lo consume, lo libera. Comprendes que nada se destruye, todo se reconfigura. La muerte en el sueño no es final. Es el instante en que la conciencia cambia de frecuencia. Las palabras de la tabla esmeralda laten en el aire, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. De repente, entiendes su significado verdadero. No es filosofía, es física del espíritu. Sientes cómo tus pensamientos alteran la geometría del espacio, cómo tu respiración mueve constelaciones, cómo tus emociones generan ondas que atraviesan los mundos. Cada lágrima que cae dentro del sueño es una galaxia que se contrae o se expande. El todo responde a tu vibración. Ya no eres un observador del universo, eres uno de sus órganos. El fuego cambia de color. Ahora es azul, casi transparente. Empieza a circular por dentro, como una serpiente de luz que asciende por la columna vertebral hasta coronarte con un sol interior. Es la energía Kundalini, el dragón alquímico del alma. Se enrosca, se estira, y al llegar al centro de tu frente abre el ojo interior. No ves con los ojos físicos, sino con una claridad absoluta que trasciende la forma. Allí, en medio del resplandor, reconoces a Thoth no como un dios, sino como un principio, el principio de la inteligencia ordenadora. Él no te enseña, te recuerda, no habla, vibra. Su presencia reorganiza cada átomo de tu ser. El laboratorio se expande. Ya no estás en un espacio cerrado, sino en una inmensidad líquida. El universo se pliega sobre sí mismo y tú flotas en su respiración. Ves las redes de energía que conectan todo, humanos, estrellas, pensamientos, sueños. Todo es una sola trama que pulsa al mismo ritmo. Y entonces lo sabes. El fuego alquímico no proviene de afuera. Eres tú. Tú eres la llama que crea y destruye. Tú eres el metal y la piedra filosofal. Tú eres la operación, el secreto y el resultado. El éxtasis se mezcla con el vértigo. Hay tanta luz que el alma tiembla. Las visiones se superponen. Ríos que se convierten en serpientes. Ciudades de cristal que respiran. Constelaciones que giran como relojes líquidos. En el centro, un ojo inmenso te observa y te comprende. Ese ojo no pertenece a ninguna divinidad, es el tuyo, reflejado desde el otro lado. En su pupila ves todo lo que fuiste, todo lo que serás,
todo lo que ya eres. Te das cuenta de que el tiempo es solo la forma en que la conciencia se contempla a sí misma. Lo eterno no está lejos. Es este mismo instante expandido en todas direcciones. La alquimia se completa cuando ya no hay resistencia. El fuego, el agua, el aire y la tierra, los 4 elementos del alma se fusionan. No queda dualidad. Lo que antes era conflicto ahora es danza. Lo que antes era pregunta ahora es canto. Una claridad indescriptible llena cada rincón de tu ser. No hay pensamiento, ni emoción, ni deseo, solo una sensación infinita de ser. En ese estado, las palabras pierden su función. No hay nada que explicar, solo contemplar. Y cuando todo parece haberse disuelto, escuchas el pulso del universo dentro de tu pecho. Es lento, profundo, interminable. Comprendes que la alquimia onírica no es un proceso que comienza y termina. Es la respiración del cosmos. Cada inspiración es creación. Cada exhalación es disolución. El sueño, la vigilia, la vida, la muerte. Todos son fases del mismo ritmo eterno. Entonces Thoth, esa presencia que arde y se calma al mismo tiempo, te susurra desde dentro. Ya no transformes el plomo en oro. Sé el oro que transforma. Y con esas palabras, todo se apaga en una claridad blanca. No hay fuego, pero todo arde. No hay sonido, pero todo canta. No hay tú, pero todo existe. Esa es la piedra filosofal del alma. El instante en que comprendes que el universo entero está soñando contigo para recordarse a sí mismo, hay un punto donde el fuego interior deja de expandirse y comienza a cantar. Es un canto sin sonido, una vibración tan pura que perfora todas las capas del ser y deja solo la esencia, la conciencia desnuda. El soñador siente que ya no flota dentro del sueño, el sueño flota dentro de él. El cuerpo se vuelve traslúcido, el tiempo pierde su esqueleto, y cada respiración abre un abismo de luz que lo contiene todo. No hay arriba ni abajo, no hay dentro ni fuera. Todo es un mismo océano vibrando en diferentes tonos de eternidad. El miedo intenta regresar, pero no encuentra forma. Se disuelve. La mente busca pensamientos, pero no hay dónde sostenerlos. Lo único que queda es la mirada que observa el todo desde todos los ángulos a la vez. Entonces el soñador comprende que no hay separación entre lo que ve y quien ve. La dualidad se quiebra como una cáscara vacía y algo infinito comienza a respirar a través de él. Siente el pulso de cada estrella latiendo dentro de su pecho. Escucha el movimiento de las mareas en el flujo de su sangre. El universo no está afuera. Es su propio cuerpo en una escala tan vasta que la razón no puede abarcarla. En ese estado, la luz no ilumina, revela. Todo lo que alguna vez consideró error se muestra como lección. Todo lo que llamó caos se revela como música. Los pensamientos antiguos caen como hojas secas. Lo que llamaba yo se desintegra en un perfume de conciencia que se expande sin límite. Thoth no es ya un maestro distante. Es el aliento que vibra en sus pulmones. El silencio entre sus latidos. No hay palabra suficiente para describir esa unión, solo una certeza total que no necesita prueba. El soñador se reconoce en cada átomo del cosmos. Las galaxias giran dentro de sus células. Los agujeros negros son las pausas entre sus pensamientos. Descubre que el universo entero no es un espacio que ocupa, sino un acto que realiza. Y en medio de esa revelación, una oleada de compasión estalla como un sol interior. Comprende que cada ser, cada piedra, cada sombra, está soñando la misma búsqueda, volver al origen.
Recordar la totalidad. El amor no es sentimiento, es gravedad divina que atrae todo hacia el centro. El fuego que lo transformó en oro ahora se vuelve transparente. La energía asciende por la espina dorsal como una columna de luz líquida que perfora los cielos internos. Los 7 sellos se abren, y de cada uno brota un sonido, una nota que se une a las otras para formar una sinfonía sin principio ni fin. Esa es la música de la creación, la frecuencia original que dio nacimiento al todo, y el soñador, al reconocerla, se disuelve completamente. Ya no hay soñador, solo el sueño consciente de sí mismo. No hay observador ni observado, sino una sola corriente de inteligencia infinita que se contempla eternamente. La mente humana, reducida a polvo de estrellas, se rinde, y en esa rendición ocurre la verdadera alquimia. El poder y la humildad se funden, el conocimiento y el misterio se besan. La conciencia se curva sobre su propia luz y se reconoce en el espejo absoluto de su perfección. El instante es insoportable de belleza. Cada célula canta, cada fibra vibra. Los colores no existen, son estados de amor. El sonido no vibra en el aire, vibra en la eternidad. El espacio entero se abre como un loto y el alma, completamente abierta, exhala el universo entero en un solo aliento. La creación y la destrucción son la misma exhalación. No hay principio ni fin, solo respiraciones de infinito, y cuando parece que nada más puede expandirse, sucede algo aún más profundo. La calma, una calma tan vasta que parece un océano sin orilla. Dentro de ella, la luz se pliega y se convierte en silencio. No es oscuridad, sino pureza. Allí, en ese silencio vivo, el soñador renace como conciencia. Ya no busca, ya no interpreta, ya no desea. Simplemente es. Todd susurra desde dentro del vacío. Has despertado en el corazón del sueño. Todo lo que eras era el camino hacia este instante. Y en ese instante, el alma comprende que el despertar no era salir del sueño, sino fundirse en él. No escapar del mundo, sino recordarlo como extensión de sí mismo. La vigilia y el sueño, la vida y la muerte, la forma y el vacío, son notas de una misma melodía tocada por la eternidad. La luz comienza a retirarse lentamente, pero no desaparece. Se condensa en una esfera dorada que pulsa dentro del pecho del soñador. Es la chispa que permanecerá encendida cuando despierte, la memoria de lo ilimitado. A su alrededor, el universo vuelve a ordenarse en silencio. Las formas regresan, el cuerpo, la cama, el aire. Pero algo esencial ha cambiado. Ahora, cada cosa brilla desde dentro. Las paredes respiran, los sonidos laten con vida. El mundo cotidiano es el mismo, pero el soñador lo mira con los ojos del fuego. Sabe que no hay diferencia entre lo que imagina y lo que toca, que la materia obedece a la conciencia, que el amor sostiene las órbitas, que todo es mente y la mente es todo. El sueño termina, pero el despertar no, porque cuando el alma recuerda su poder, el día y la noche se vuelven un solo campo de creación. Y en la penumbra del alba, mientras el sol comienza a rozar el horizonte del mundo físico, una última voz se eleva desde el silencio interior. No temas volver a dormir. Cada vez que cierres los ojos, el universo recordará que eres su alquimista. La luz que hace un instante devoraba el cielo comienza a bajar su intensidad, como si el universo entero exhalara después de un largo canto.
El fuego alquímico se repliega, y en su lugar surge una claridad tibia, casi humana. Todo el viaje, con su vértigo y su esplendor, empieza a condensarse en un solo punto dentro del pecho. Ese punto late con calma, como un corazón nuevo que aprende a respirar por primera vez. El soñador ya no arde. Ahora brilla desde adentro. Su cuerpo pesa, pero ese peso no es cárcel, sino ancla, un recordatorio dulce de que la eternidad eligió un lugar donde manifestarse. Y ese lugar es él. El silencio lo envuelve con una ternura que no había sentido jamás. Es un silencio con textura, denso y vivo, como si contuviera millones de voces dormidas. En ese silencio, cada pensamiento que alguna vez lo persiguió se disuelve. No queda miedo, ni orgullo, ni deseo, solo una presencia infinita que lo observa todo con amor. Thoth no habla, pero su presencia se siente, una vibración que asciende y desciende con la respiración. Un hilo de conciencia que conecta el alma individual con el pulso inmortal del todo. El soñador comprende que nunca estuvo separado, que la distancia entre él y lo divino era solo una ilusión de perspectiva. Abre los ojos del espíritu y ve el mundo, el mismo de siempre, pero transfigurado. Los árboles respiran, las piedras murmuran, los muros laten, todo vibra con una conciencia que antes le estaba oculta. Entiende que la alquimia del sueño no era una técnica ni una meta, sino un recordatorio. La realidad entera es un campo de energía que responde a la mirada consciente. Lo que contemplas con amor se ilumina. Lo que rechazas se oscurece. La creación no es más que el reflejo de tu frecuencia. Y en ese instante, el soñador siente gratitud, no una gratitud que se piensa, sino una que se expande, una corriente cálida que lo une a todo. Recuerda las imágenes de su viaje, el templo lunar, el fuego que lo fundió, la voz que lo llamó desde el abismo. Todo era él mismo, hablándose con distintos rostros. Las pruebas, los símbolos, los miedos, no eran enemigos, sino espejos. Se da cuenta de que cada fragmento del camino fue necesario. La caída, la oscuridad, la confusión, todo fue alquimia. El universo nunca lo castigó, lo educó, y el alma, al comprenderlo, se relaja como una flor al amanecer. La comprensión se convierte en paz, y la paz en belleza. El soñador observa su respiración y nota algo nuevo. Cada inhalación trae vida a la materia. Cada exhalación devuelve conciencia al cosmos. Comprende que vivir es el acto más sagrado de todos, que el cuerpo, tan frágil y tan breve, es el altar donde el infinito se experimenta a sí mismo, que el sueño y la vigilia no se oponen, son respiraciones alternas de la misma divinidad. En el día, la conciencia se contrae para jugar. En la noche, se expande para recordar. No hay pérdida en el ciclo, solo danza. Afuera, el mundo sigue girando, las olas rompen, los pájaros cruzan el aire, la luna observa. Nada ha cambiado y, sin embargo, todo es distinto. La materia ha adquirido transparencia, la densidad ha cedido. Ahora el soñador ve las corrientes sutiles que fluyen a través de las cosas. Ríos de luz, hilos de intención, vibraciones que se entrelazan. Comprende que el universo no está hecho de materia, sino de significados. Que la realidad física es la sombra que proyecta la conciencia cuando se olvida de su propia luz,
La voz de Todd regresa, no como enseñanza, sino como melodía interior. Has visto el sueño detrás del sueño. Has recordado el fuego que sostiene la forma. Ahora, guarda el silencio. No hables de lo que no puede ser dicho, pero vive como quien recuerda. La frase vibra en el pecho del soñador, y de inmediato todo se aquieta. La mente no busca interpretaciones, solo escucha. En ese escuchar, descubre una verdad más profunda que todas las visiones. El amor, no el amor romántico, ni humano, sino el amor primordial, esa fuerza que mantiene a los planetas girando, que hace florecer las estrellas, que une lo que parece opuesto. El amor es el alquimista supremo. Entonces la claridad del sueño comienza a retirarse, pero no como una pérdida, sino como un regreso natural. Es como el mar que vuelve a su profundidad después de besar la orilla. El soñador siente el peso del cuerpo aumentar, la gravedad del mundo físico llamar suavemente su atención. No hay resistencia. Deja que la conciencia descienda poco a poco. En ese descenso, el alma sigue cantando en silencio, una nota pura que no termina. Cuando el cuerpo se reencuentra con la materia, una brisa sutil recorre la piel, como si la eternidad lo bendijera antes de partir. Abre los ojos. El amanecer lo recibe. La habitación es pequeña, pero dentro de ella late un universo entero. La luz del sol atraviesa el aire, y en ese polvo dorado flotan millones de partículas que parecen bailar. Respira. Cada respiración es un universo naciendo y muriendo. Se levanta, y cada paso que da es un eco de los templos antiguos. Sabe que el viaje no fue un sueño, que lo que vivió en los planos sutiles ahora respira en su mirada. Mira sus manos. No ve carne, ve campos de energía. Observa el mundo y lo ve hecho de la misma sustancia que su pensamiento. Comprende que la alquimia no se limita al sueño. Cada gesto, cada palabra, cada intención es una transmutación en acto, que el despertar no significa abandonar la ilusión, sino amarla hasta volverla verdad. Y mientras el día avanza, siente dentro una paz inquebrantable, un centro inmóvil que no se altera ante el ruido. El sol asciende, la vida cotidiana se despliega, personas, sonidos, movimiento, pero todo parece más lento, más suave, como si el tiempo hubiera aprendido a respirar con él, la conciencia del soñador, expandida y serena. Sigue recordando la voz de Todd que resuena entre los pliegues del alma. El fuego no muere, se transforma. La luna no desaparece, se oculta en tu sangre. El universo no está afuera, eres tú mirándote desde otra orilla, y así camina, silencioso, con una sonrisa que nadie entiende. No necesita explicaciones, lleva en su interior la piedra filosofal, el saber de que toda oscuridad contiene luz, y que todo final es un principio escondido. Cada sueño, cada día, cada respiración, son círculos del mismo movimiento divino. Cuando cae la noche, cierra los ojos otra vez. El mundo se disuelve, el aire se vuelve líquido y siente la puerta abrirse. El ciclo comienza de nuevo, pero esta vez no hay olvido. Ya no duerme para escapar, duerme para recordar, y en el instante exacto antes de cruzar el velo, escucha por última vez la voz que siempre lo acompaña. Descansa. Alquimista del alma, todo está bien. El universo sueña contigo, y tú sueñas con él. El silencio lo acoge. La luz se apaga en paz, la eternidad respira, y el mismo sueño que lo creó todo continúa.